Claro. Hablando. La cadena ahora. Lógica. Claro que tiene lógica. No te lo digo. Jorge Javier, ¿qué tal? Muy bien. Sí? Estable? Medianamente estable, sí. Mitjanament. Sí. No me parece... Mira, me acuerdo que había un presentador, yo no sé si tú te acordarás, porque los jóvenes tenéis muy poca memoria. Però que els joves no tinguem memòria no vol dir que no sabem llegir, no sabem mirar YouTube. ¿Pero tú te acuerdas de Andrés Averasturi? No. ¿Ves? Ya empezamos. Pues Andrés Averasturi es un presentador, era conocido en la radio y luego saltó a la televisión. Y entonces él cada día de su programa se despedía con esta frase: sean moderadamente felices. Me parece maravilloso. Porque lo de ser moderadamente felices te implica no tener ese empeño por ser feliz, 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 que es una palabra como inmensa y que alcanzar la felicidad te produce siempre... Hostia, si al final del día no has sido feliz, te parece como una frustración, ¿no? Y sin embargo te dicen moderadamente feliz. Y dices, ah, pues mira, qué bien, la tranquilidad. No està malament, no? No. Y yo esto lo estoy entendiendo con los años. Això vol dir que has sigut molt exigent, tu, amb aquesta idea de la felicitat, de perseguir com aquesta eufòria sempre a la teva vida? Siempre, siempre. Sí, es que para mí la euforia significaba felicidad. Yo hasta hace muy pocos años consideraba que la vida tenía que vivirse continuamente jugándotela, sintiendo, emocionándote, experimentando. Y eso es agotador, pero en mi caso la verdad es que hasta el momento he llevado una vida que me encanta, con sus cositas, que las ha habido. Pero incluso esos momentos de peligro que considero que los ha habido, digo, pues qué bien, porque no podemos evitar que la vida tenga peligros. Ho tornaries a fer tot? Es que esta pregunta es una pregunta bastante trampa, ¿eh? Porque es que en el momento que lo haces porque quieres hacerlo. Entonces, claro, ahora hay momentos de mi vida en los que he hecho la vista atrás y hay una cosa que no me gusta, que es avergonzarme de cosas que he hecho. Y a veces me da vergüenza haber hecho según qué cosas. No laborales, ¿eh? Que ¿Cómo? también, alguna también. ¿Cómo? Pero ¿Cómo sobre... qué? ¿Cómo qué? No, personales, en situaciones que me he metido, a lo mejor en no haberme portado bien con una persona y... Pero claro, es que a toro pasado juzgar es que es muy fácil. Hacer una revisión a toro pasado es como presentarse, es como contestar un examen sabiendo las preguntas. Es que no tiene ningún sentido. Clar, aquests últims dies t'hem vist presentar aquest llibre, Antes de l'Olvido, que és un llibre molt valent, on et despulles i on expliques coses de tu que segurament qui el llegeixi al·lucinarà. Què t'ha dit la gent d'aquest llibre? Pues mira, hay una cosa que me está gustando muchísimo, que es que hay muchísima gente que se está sintiendo muy identificada. Te das cuenta del miedo que nos da compartir nuestras inseguridades y lo que conocemos como nuestras vergüenzas. Yo creo que por temor por temor a sentirnos juzgados. Y quedarte con tus miedos y no compartirlos, lo que hace es alimentar el miedo y la inseguridad. Sin embargo, tú cuando los verbalizas y cuando los cuentas, pierden muchísima efectividad y te das cuenta de que todos compartimos muchos miedos y todos compartimos muchas frustraciones y todos compartimos muchas desesperanzas, también alegrías, evidentemente, y cosas buenas, pero sobre todo lo negativo nos machaca mucho y uno mismo es experto en machacarse. No hay peor juez que uno mismo. Clar, jo tinc la sensació, llegint aquest llibre, que tu has patit molt aquests últims anys. I molt en soledat, potser. He sufrido, he pasado por una serie de sufrimientos que yo no había pasado en otros años de mi vida. Yo creo que el ser humano durante toda su existencia pasa por diversos estados de sufrimiento. Yo creo que, por ejemplo, la infancia es un estado horroroso. A mí cuando hablan de la infancia como algo maravilloso, yo digo, pero qué horror, yo no volvería a la infancia. Cualquier problema te parece un mundo, te vienes abajo, luego también vives cosas emocionantes como los Reyes Magos y estas cosas, ¿no? Pero la infancia a mí me parece una época de la vida durísima. La adolescencia también, con esas inseguridades. Yo creo que conforme van pasando los años, te encuentras mucho más seguro, ¿no?
Y yo en estos años, en este último año y medio, he pasado por sufrimientos por los que no había pasado y que me han descolocado totalmente. Per exemple, tu et reconeixes que ets addicte a l'alcohol. No, una persona no es adicto a algo, una persona És es addicte. adicta. Punto. Para mí, pero para mí ha sido, yo digo que para mí ha sido muy importante que una psicóloga me diga que soy adicto, porque esto, cuando alguien te dice la enfermedad que tienes, tú puedes ponerte a trabajar y utilizar las herramientas que haya para enfrentarte a ella. Y a mí esto me ha servido de muchísimo. Por ejemplo, me interesaba escribir, no es un libro de adicciones, pero sí que me interesaba en este libro contar cómo una adicción te puede afectar a nivel mental y cómo una persona, qué significa ser adicto. Yo creo que hay muchísima confusión con lo de la adicción, porque siempre que se habla de una adicción es adicción a la cocaína, se metía 3 gramos, adicción al alcohol, cuando se levantaba tenía que beber y tal. La idea de un adicto que tenemos un adicto es bastante alejada a la que tenemos en realidad. Los adictos, según mi psicóloga, suelen ser lo que se conoce como grandes triunfadores en su trabajo, gente muy perfeccionista, gente muy inconformista, gente que no encuentra, bueno, que no se encuentra cómoda en el mundo en el que vive y, y utilizas, bueno, pues al final vas cayendo en adicciones que te ayudan a encontrar o a romper esa monotonía que te invade o a huir. Clar, però tu, per Siempre exemple... se habla de adicciones a sustancias, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la adicción más fuerte de mi vida ha sido la adicción al trabajo, Però llavors, de què fugies tu quan eres addicte al treball o a l'alcohol? de mi vida. Yo he querido durante muchísimos años huir de mi vida, porque no me gustaba, no me gustaba lo que... No me gustaba lo que se estaba convirtiendo mi vida. A pesar de que trabajara mucho, a pesar de que en teoría me fuera muy bien, pero siempre me preguntaba, ¿pero es esto lo que quiero hacer? Van pasando los años, uno nota también que a ver, es que este trabajo tiene muchísimas cosas peligrosas, te produce unas satisfacciones tremendas. Emocionalmente te eleva a unos picos de adrenalina tremendos. Luego, cuando sales del trabajo, la realidad te parece aburridísima. No lo sé, al menos en mi caso, ¿no? Te parece como demasiado prosaico. Lo que vives en esta profesión es que es todo tan intenso que un año de profesión son como 7 años vividos de una persona, digamos, que no trabaja en televisión, ¿no? O en radio o en estos medios. Se vive muy intensamente. Y también uno se hace adicto a vivir con esa intensidad y a esa intensidad emocional, ¿no? Y yo, por ejemplo, no sabía parar. Y también por una cuestión cultural y por una cuestión educacional, yo no sabía decir que no a un trabajo. Porque a mí, en mi casa desde pequeño, siempre me habían enseñado que tenía que trabajar, convertirme en un hombre de provecho, tener un trabajo fijo. Y sobre todo yo también tenía el miedo de decir, ostras, es que esto, el día que de repente un día me dejarán de llamar y ya cuando se olvidan de ti, nadie te vuelve a llamar para Clar, però trabajar. tu has estat quants anys amb Sálvame? Llevamos 14. 14 anys sent líder d'audiència d'una manera inqüestionable. Encara el programa ha baixat d'audiència, però segueix sent líder d'audiència, aquest format, i has creat un format de televisió únic a Espanya i a Europa. Això, vulguis o no, t'ha condicionat segur i t'ha canviat la manera de ser, la manera de fer. Bueno, yo era una persona, a mí mi trabajo me ha quitado espontaneidad, muchísima, digo ¿En serio? en mi vida cotidiana, Ah. en mi vida cotidiana sí. Y te lleva a vivir, a mí me ha llevado a vivir como refugiado en mi casa, sí. Porque es que yo me acuerdo que cuando era más jovencito, yo me lo pasaba muy bien haciendo el loco cuando salía. Era de los que se subía a la tarima, de los que se retiraba el último, de los que, bueno, le gustaba vivir intensamente. I aquests anys no ho has fet, això. Es que he vivido, fíjate que he vivido un poco con el miedo a que te pillen. No por mí, ¿sabes qué? Y no por mí, que es lo que más
Sinó No por mí, ¿sabes por fet de qué? ser Jorge Javier Vázquez. Más que nada por mi familia. Y ahora pienso, es que también he dejado de, por no hacer daño a mi familia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando apareció una fotografía mía en las redes, que salgo de una discoteca así con una copa en la mano, que me quedé dormido, borracho, pero yo estaba... la foto es maravillosa porque es como de un cuadro. Yo soy así como tumbado en un sofá, dormido, pero la copa perfectamente sujeta sobre la rodilla. O sea que yo... Con equilibrio. Sí. Y yo cuando salió publicada... me dio una vergüenza, pero no por mí, sino por mi familia. Y sobre todo, tenía ya como 40 años, o 30 y largos. Y a esa edad temía la llamada de mi madre. La llamada de mi madre que me dijera, anda, que Jorge, ¿qué tal? ¿Qué cual? Y me condicionaba mucho eso. O sigui, tu al final bevies per amagar-te, per refugiar-te, pel que deies abans, no? No, vamos a ver. Yo me lo paso, a ver, es que esto no es muy adecuado a lo mejor decirlo. Yo me lo he pasado muy bien bebiendo. Soy de una generación de los años 70 que la gente bebía mucho. Me lo he pasado muy bien emborrachándome. Esto tengo que decirlo. Hasta que el alcohol dejó de sentarme bien y dejó de hacerme bien y sobre todo de llegar a un punto en el que no lo controlaba como yo quería. Y sobre todo que sacaba a relucir aspectos de mi personalidad que no me gustaban. Por ejemplo, la soledad. Me sentía... Lo que antes me producía alegría, con los años se fue transformando en una relación ya con el alcohol como que no me gustaba. Primero, mm, no conseguía el estado que conseguía cuando era más joven, cuando bebía, con lo cual era ya como las borracheras ya eran como ya para qué, si ya no me divierten tanto como antes. Tenía unas lagunas mentales tremendas. Al día siguiente es que no me acordaba de un montón de cosas. Y luego, sobre todo, que, que era como que te restaba ilusiones. Me quitaba ilusiones y acrecentaba una soledad que estando sobrio no sentía. Entonces ya entré en una dinámica que no me gustaba. A mí es que beber una copa, yo no soy de los de beber una copa. Yo si salía, salía para desbarrar. Porque también en esta profesión nuestra, cuando tienes, yo no sé en otras, yo hablo de la mía, y yo hablo de algunas personas, no hablo de todo el mundo, que hay gente que no bebe, pero yo hablo en mi caso. En esta profesión que vives momentos como tan excitantes, siempre tienes algún momento para celebrar algo. Que has sido líder de audiencia, que has acabado una buena temporada, que te ha salido un programa fenomenal, y entonces, ¿cómo lo haces? Pues bebiendo. Pero también tienes algún motivo para beber, porque el programa ha ido mal, porque no era lo que esperabas, porque tú has estado mal, con lo cual es que muchas veces recurrimos al alcohol en demasía, ¿no? Y a mí ya llegó un momento que dije, no, eso por ahí no es, por ahí no es. Y, y decidí acudir a un centro de adicciones y entonces lo primero que pregunté, que es lo primero que pregunta todo el mundo, ¿soy adicto? Y lo primero que me dijo mi psicóloga es, bueno, pues esto primero tendría que hacer terapia para saber si sí o si no. Y luego lo segundo, lo que hacen primero es prohibirte el alcohol. Y entonces la otra pregunta que hace un adicto es, ¿pero nunca más podré beber? Nunca más, ese nunca más te acongoja. Porque claro, es que pensar que no vas a poder beber una copa el resto de tu vida. Y entonces hay una frase que se dice siempre mucho en las terapias y que te ayuda mucho, que es, tú piensa solo por hoy. Demà ja veurem, no? Claro, porque es que ya, yo qué sé qué va a pasar mañana. Pues a lo mejor dentro de 2 semanas eres tú el que decides no beber. Y me rebelé muchas veces cuando me prohibieron el alcohol, me prohibieron también el sexo, porque lo consideraban una forma de consumo, porque para mí el sexo y el alcohol iban muy, muy unidos. En sèrio? Sí. O sigui, Yo relacionaba mucho el sexo con el alcohol. La teva manera de tenir relacions sexuals és d'addicció. Yo creo que lo utilizaba más que pues para calmar la ansiedad y el estrés, una manera así como compulsiva. Y entonces ya lo viví, pero ya llega un momento que dije, mira, por ahí tampoco es. Hay que hacer un reset. Y entonces me rebelé cuando la psicóloga me dijo, tienes que estar sin alcohol y sin sexo 1 año.
Y dije, madre mía, ¿qué vida voy a llevar? Y me costó mucho aceptar que lo iba a cumplir. Clar, però amb tot això, per exemple, nosaltres et Y veiem... llevo desde julio sin una cosa, sin otra. Y fíjate, se puede vivir. Es que a lo mejor habrá gente que nos esté viendo, que esté pasando por esta situación y que se le hace muy cuesta arriba. Pues yo, esta gente que se encuentre ante este problema, yo les diría, pues prueba únicamente por curiosidad. Ya, la vida con alcohol ya la conocemos. Vamos a probar cómo es la vida sin alcohol, porque a lo mejor nos sorprende y nos gusta, ¿no? Tu et sents millor. Yo me siento muchísimo mejor, me siento muchísimo más lúcido, me siento muchísimo más tranquilo, más sereno y conforme va pasando el tiempo yo lo echo cada vez, no lo echo de menos y sobre todo estoy convencido de que de que no voy a volver a lo de antes, porque ya es una época pasada de mi vida y porque no quiero volver ahí, ya está, ya lo viví, no quiero. Però clar, quan et veiem fer Sálvame, No, a ver, esto... yo en mi consumo de alcohol era fundamentalmente los fines de semana, que la gente no vaya a examinarme ahora, hacer los 14 años No, y a deducir, este día sí, este día no, este día sí, este día no. Però, és a dir, aquella persona que veiem davant de la càmera, a les nits o al cap de setmana, era una altra, no? A ver, es que este oficio te obliga siempre a ser otra persona. Porque tú tienes un mal día y tú no vas a estar delante de la cámara contando a los espectadores que tienes un mal día, pues a lo mejor lo puedes hacer un día, pero no puedes estar continuamente, qué horror, estoy mal, estoy tal. Y todo eso yo creo que se va haciendo bola, porque al final la gente de tu alrededor te dice, no te puedes quejar. Porque te va muy bien, porque te va muy bien económicamente, porque eres líder de la audiencia, de que te quejas, no te puedes quejar. Y yo digo, bueno, pues que también soy un ser humano, es que también puedo... es que no me gusta mi vida, no me gusta lo que hago, pues sueño con otra vida. Es humano, ¿no? Però és que la gent això no ho entén. Quan tu ho explicaves no ho entenien. Es que yo entiendo que no lo entiendan. Es que yo lo entiendo. Es que... Vamos a ver, yo me considero una persona... Es que hablar de privilegiado, afortunado... Es que hay gente que lo está pasando muy mal. Y entonces tú no puedes salir por la tele quejándote de según qué cosas. No, a ver, yo puedo compartir que ha habido momentos en mi vida que los he pasado mal, como cuento en el libro, por ejemplo, pues cosas que la gente se puede identificar muchísimo. Por ejemplo, con el tema de la pérdida de un ser querido, como en mi caso el tema de Mila. Para mí ha sido devastador la pospandemia, no la pandemia porque la pasé trabajando y no me di cuenta, pero la pospandemia ha sido como para tantísima gente devastadora y yo creo que todavía nos están especificados qué secuelas psicológicas nos han dejado, pero yo creo que a todos nos ha dejado tocados. Hemos perdido 2 años de nuestra vida. Que ahora estamos intentando recuperarla, pero volver a reiniciar otra vez el equipo cuesta y te deja tocado. Luego yo también he tenido cosas que son perfectamente, algo que es perfectamente comprensible. A mí, por ejemplo, me está afectando mucho la crisis de la edad. Fer-se gran, eh? 52, ara? Sí, pero porque yo no pensaba que tener 52 años era esto. Per què és això? Si tampoc estàs perfecte, estàs estupendo, no? Pues por eso, pero tengo 52. Ya. Entonces, a mí hay una cosa que me aterra, que es que dentro de 8 años probablemente ya me darán la tarjeta dorada de Renfe. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Digo, madre mía, esto ya cuando te la dan... Tu vas arribar amb 25 anys a Madrid? Yo llegué con 25. Es que yo cuando tenía... A ver, todo esto también... Fíjate que hablando con Jordi Basté, que sube en su programa de radio, y los dos llegamos a la misma deducción. A ver, es que cuando yo era pequeño, la gente a los 52 años era muy mayor. Mi padre con 52 años era un señor muy mayor y vestía como un señor mayor. Entonces yo tengo en la cabeza que tener 52 años es ya tener una edad... Sí, d'allà anem tirant, diguéssim. Pero es que yo tengo que romper con esa estructura que ya no existe. Y tienes que estar rompiendo con historias que tienes metidas en tu cabeza desde pequeño y que ya no se corresponden con la realidad. Però per què et molesta o per què et preocupa fer-te gran? A mí me da rabia sentir que muchas veces se vive la vida por repetición a esta edad. Tens sensació que tot el que vas vivint ara ja ho has viscut?
que ho estàs revivint. Eso es para mí lo más complicado, la ausencia de sorpresa. Pero creo que tengo que luchar contra eso. Sálvame també té una crisi d'edat? Sálvame es que ya tiene 14 años. Es que Dunido. És molt en televisió, 14 anys. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ahí está. Y sobre todo, perdona que vuelva a lo de antes, hay una cosa matadora que estaba pensando también que en el mundo gay, lo de cumplir años es, creo que más o menos un proceso similar al que le pasa a las mujeres, ¿no? Que creo que en el mundo gay, y a lo mejor esto es algo que se me echa mucha gente encima, la gente joven gay a los 52 años ya nos ve como señores mayorcísimos. Tu creus? Bueno, es que lo he vivido. Entonces ya... L'ideal són els 35, no? Que tens per dalt i baix. Tu nicho de mercado es más pequeño si te pasa lo que a mí, que te gustan jóvenes. A eso me refiero. ¿Ves? Ese es el kit de la cuestión. Porque a mí no me gusta la gente de mi edad, como novio, quiero decir. Me gusta... Però és perquè t'agrada més l'energia de la gent jove. Me gusta la gente joven. Es que la gente de mi edad me parece, por lo general, bastante coñazo. Avorrida. Bueno, primero, me parece que en general los hombres heteros son muy aburridos, sois muy aburridos, por lo general. Es mi experiencia, ¿eh? Bueno, depende, ¿eh? Bueno, no, por lo general. Por lo general. Que un hombre hetero es bastante aburrido, porque viene de fábrica. Y si no ha tenido contacto con el mundo gay y con las mujeres, el hetero que es hetero y que no ha tenido contacto con las mujeres y con el mundo gay es profundamente aburrido y es un absoluto Amb això estem coñazo. d'acord, sí. ¿Estás de acuerdo, Sí. verdad? Vale. Y entonces íbamos diciendo que los de mi edad... Es que a mi edad ya la vida es bastante difícil que te sorprenda. Quiero decir que laboralmente Sí. ya sabes más o menos lo que te va a pasar, ya estás situado más o menos. Y... Hostias, es que a mi edad tampoco te creas que es tan fácil encontrar a gente que está muy satisfecha con su vida, que está muy satisfecha porque en el aspecto laboral le ha ido bien, porque bueno, la vida le ha correspondido. No lo sé, no me gusta la gente resentida o triste. Mayor. No te gusta la gente mayor. No, pero vamos a ver, es que no me gusta la gente tan mayor como yo. Y eso que mi madre, tan mayor como yo. Sí, No, tan mayor como yo que me incluyo. Y eso que yo cuando hablo con mi madre, ella está empeñada en que yo tenga novio. Y yo le digo, ¿pero de qué edad sería un novio para mí? Dice, de unos 45 o 50. Digo, ¡qué horror! Es que yo no me veo con un señor de 45 o de 50. Es que no me veo. Yo me veo con el camarero de First Dates, que es mi ideal de belleza. Creus que Sálvame està, diguéssim, en un moment ja quedarà pensant en el final? Pues es que no lo sé. Ya he dejado de preguntármelo. Es que hemos pasado ya por muchas historias de estas, entonces es que no me voy a estar preguntando. Es como cuando no lo sé, me da la sensación de que la gente tiene la idea de que Sálvame está enfermo, ¿no? Y de que yo soy Sálvame, y que al enfermo le preguntan continuamente, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? Pues ya... Tu ets el pare de Sálvame. Es que estoy harto de que me pregunten por cómo estás, Sálvame. Pues Ja. chico, no lo ves. Pues como lo ves... Per exemple, tu, durant 14 anys, estàs orgullós de Sálvame? I de què estàs orgullós, d'aquest programa? Ostras, es que Sálvame es una auténtica salvajada de programa. Es una auténtica salvajada de programa. A mí, ¿sabes lo que me da rabia? Que en varios momentos, o en muchos momentos, no he estado a la altura de lo que el programa exigía. Porque yo creo que es uno de los programas más complicados de presentar para un presentador. Porque Sí. tú estás a ver, es que estás contando una historia todos los días y todos los días tienes que detectar cuándo tienes que tirar del hilo de la tensión, cuándo tienes que aflojar para que haya un poquito de risa, cuándo tienes que volver a recuperar la tensión, porque la gente necesita... El conflicto es la base de cualquier manifestación artística. Sin conflicto no hay manifestación artística, ni programas de televisión, ni... Iba a decir una palabrota, pero no lo voy a decir.
Pero entonces es que tienes que estar ahí como urdiendo las tramas para que todas vayan encajando y para que la gente no se siga quedando enganchada, ¿no? Em queda una última pregunta, que és el català. Tu parles català, Bueno, me da muchísima vergüenza. però per què no has parlat català, per exemple, a aquesta entrevista? Pues porque me da muchísima vergüenza. Però el parles perfectament, no? En- Yo he sido siempre castellano Sí. parlante, siempre. Pero hubo una época en este país, y me refiero a Cataluña, la época del pujolismo fue muy dura, ¿eh? Fue muy dura. Ahora lo recuerdo y fue muy dura. Quiero decir, yo no la viví, no tengo la sensación, no tengo en ningún momento sensación de haber vivido o no tengo ningún tipo de resentimiento, ni ningún tipo de desprecio hacia aquella época, pero yo creo que también que de una manera lógica, después de una etapa en la que Cataluña había sido muy castigada por la dictadura, cuando muere Franco yo tenía 5 años, la llegada de Jordi Pujol y no la imposición del catalán, Reivindicació, no? claro, la Sí, reivindicación sí. del catalán. Es que yo siempre había hecho las clases en castellano y empecé a estudiar catalán con 12 o 13 años. Y entonces yo creo que en aquella época, creo que ahora se valora más que una persona intente hablar catalán, que en aquella época, siendo castellano parlante, que Ja. hablases catalán. Yo creo que Vols dir que es menystenia més l'intent, abans? yo creo que en aquel momento el idioma fue un elemento que separaba mucho a la sociedad, mucho, yo creo, sí. Hombre, no nos olvidemos que Marta Ferrusola dijo aquello de no se entiende que un presidente se llame José. José, ¿no? Claro, es que a partir de ahí todo eso, hostias, rebota en la sociedad. Pero ya te digo que yo todo esto no lo vivo no lo vivo con resentimiento ni con desdén. Creo que fue un proceso lógico después de una etapa complicada. Por ejemplo, mi padre se enfadaba muchísimo porque yo no hablase en catalán. Y había temporadas que él decía, tienes que hablar en catalán, tienes que hablar en catalán, y lo intentábamos, pero y únicamente hablaba conmigo en catalán. Y me podía la vergüenza. Y con los años ya I encara ara. Sí, 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 sí. Y es una cosa de la que no me siento en absoluto orgulloso, ¿eh? Porque es que es mi lengua también. Pero también me parece algo único que no se entiende desde fuera. El bilingüismo es... yo, por ejemplo, mi madre, que es de Albacete, que vino aquí con 8 años, y bueno, pues una señora que no habla catalán, pero que ve TV3 sin ningún problema y que eso desde fuera no se entienda. Por ejemplo, que vayas a una tienda y que se produzca Sí, sí. ese intercambio de castellano-catalán. Es que la gente de fuera eso no lo entiende. Yo me he peleado muchas veces con gente de Madrid por esto. Perquè no entenen que parlem una llengua diferent. No entienden que tú vayas a una tienda hablando castellano, te contesten en catalán y la conversación siga fluyendo porque la persona que habla en catalán entiende el castellano y la persona que habla en castellano entiende el catalán, con lo cual eso es difícil de entender desde fuera. No lo sé. Me da la impresión de que a veces es difícil de entender. Y a mí me parece pues algo bello.
M'ho he passat molt bé. Moltes gràcies. Yo también. Pero tú, hetero eres, pero tienes mucha relación con mujeres, ¿no? Porque tú muy aburrido no eres. Y con hombres y con todo el mundo. No, pero no, hombre. Què vols dir? Que a lo mejor has tenido hermanas. Sí, hermanes, primes, tietes... ¿Cuántas hermanas tienes? 2 germanes. Mayores. Petites. Tinc molts amics. A la falta de decir, tengo muchos amigos gays. També. Per Javier, moltes gràcies. Sí.